la zona de los Estados Unidos donde yo crecí, hay mucha nieve, muchas montañas y nieva tanto cada año que todavía en estas fechas de abril y mayo puedes subir a las montañas y esquiar si eres un aficionado, no solo en estaciones de esquí, sino en cualquier montaña. Y un año mi hermano y yo y un par de amigos decidimos subir una montaña caminando sobre raquetas para la nieve, con los esquís sobre los hombros para luego disfrutar una tarde de sol y nieve bajando por la montaña. Habíamos hecho nuestra investigación, habíamos calculado la ruta que fue ya marcada por señales y marcas en los árboles al lado de este camino, porque, claro, todo cubierto de nieve no se podía ver el camino. Y siguiendo estas señales subimos sin problema. Y obviamente disfrutamos mucho de estar bajando en el sol. Cuando llegó la hora de volver al coche, buscamos el camino otra vez y fácilmente lo encontramos buscando estas señales en los árboles. Pero poco después, y distraídos por la conversación y la diversión y la belleza alrededor, nos dimos cuenta de que no habíamos estado prestando atención a estas señales, que nos habíamos desviado de este camino tan claramente marcado. Y siendo chavales, jóvenes muy sabios en nuestros ojos, decidimos seguir bajando, pensando que, bueno, en algún momento vamos a encontrar otra vez el camino, que no haría mucho daño el desviarnos solo un poco. Y así seguimos bajando y bajando por los árboles hasta que de repente nuestro camino fue cortado por un precipicio escondido ahí entre los árboles. Habíamos llegado justo al borde de un acantilado enorme sin saberlo. Y ahí nos dimos cuenta de que el desviarnos del camino solo un poco nos había llevado a un peligro enorme. Y todo porque no prestamos atención al camino marcado. Y el fin para nosotros podría haber sido desastroso, ¿no? En la vida cristiana también hay la necesidad de prestar atención. No para evitar un acantilado en una montaña, sino porque hay un peligro mayor, el peligro de desviarnos del mensaje de Cristo. Y en Hebreos 2, los versículos 1 al 4, el autor escribe una advertencia para advertirnos de este peligro y nos llama a prestar atención. Nos acordamos de que el autor de Hebreos escribe a un grupo de creyentes enfrentando la persecución, posiblemente la que Nerón había desatado en el año 64 después de Cristo. Y enfrentados con sufrimiento y pérdida de sus posesiones y posiblemente la pérdida incluso de su propia vida, estos creyentes fueron tentados a desviarse del mensaje de Cristo, específicamente por volver al pacto mosaico, al judaísmo, a una religión autorizada por el gobierno romano. Fueron tentados a abandonar a Cristo y así escapar de la persecución. Y así el autor de Hebreos escribe a estos creyentes para exhortarles y ayudarles a no abandonar a Cristo, sino a correr con perseverancia, llevando fruto para la gloria de Dios. Y la herramienta principal que el autor usa a lo largo de este libro es desplegar las glorias de Cristo, el Hijo de Dios, poniéndolo delante de nuestros ojos para que no queramos mirar a otro lado, para que fijemos nuestros ojos en Él.
Pero el autor también usa otra herramienta para movernos a la perseverancia, y es la advertencia. Porque 5 veces en esta carta el autor advierte a estos cristianos contra el peligro de abandonar a Cristo. Y en los versículos 1 al 4 de capítulo 2 vemos la primera de estas advertencias. Mirad conmigo, Hebreos 2, los versículos 1 al 4. Y dice aquí, por tanto, debemos prestar mucha mayor atención a lo que hemos oído. No sea que nos desviemos, porque si la palabra hablada por medio de ángeles resultó ser inmutable y toda transgresión y desobediencia recibió una justa retribución, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande, la cual, después que fue anunciada primeramente por medio del Señor, nos fue confirmada por los que oyeron, testificando Dios juntamente con ellos, tanto por señales como por prodigios y por diversos milagros y por dones del Espíritu Santo según su propia voluntad? Este pasaje nos presenta con una advertencia. Y entendemos que una advertencia no se da si no hay peligro. Al entregarte un helado, el camarero no dice, cuidado, está frío, porque realmente no hay un peligro ahí, solo tal vez de subir unos kilos, ¿no? Pero cuando te entrega un caldo hirviendo, te dice, cuidado que no te quemes, porque hay un peligro verdadero. De la misma manera, el autor de Hebreos no da esta advertencia porque no existe un peligro para el creyente, sino porque sí existe. No solo para estos creyentes sufriendo persecución, sino también para nosotros el peligro de desviarnos. Es lo que dice al fin del versículo 1. No sea que nos desviemos. Y es interesante que el autor aquí se incluye en esta advertencia. Dice, no sea que nos desviemos. Antes dice, debemos prestar atención. En otras palabras, este hombre maduro, este hombre que está proclamando la misma palabra de Dios, aquí se incluye, entiende que él necesita esta advertencia porque él sabía su propia tendencia a desviarse. Y si has seguido a Cristo durante cualquier tiempo, ya sabes que esta es una triste realidad en nuestras vidas como creyentes. Amamos a Cristo y creemos en Él y queremos servirle con gozo, pero también nuestra carne es débil. Somos tan fácilmente distraídos de Él y fácilmente y sutilmente podemos comenzar a desviarnos, como un barco que se desata del muelle y va flotando y desviándose con la corriente. Va a la deriva poco a poco. De hecho, la palabra que el autor usa aquí, cuando dice, cuidado que no desviemos, tiene justo esta connotación náutica. Y es una buena imagen para describir nuestra tendencia de desviarnos. Podemos estar firmes, aferrándonos a Cristo, gozándonos en Él, teniendo buena comunión con Él en la palabra, adorándole. Pero como un barco que se lleva sutilmente por la corriente, podemos desviarnos de esta devoción a Cristo, de este enfoque en el Señor y en su palabra. Y ocurre sutilmente y de muchas maneras, descuidando tiempo en la palabra o en oración, cediendo ante la tentación en lugar de luchar contra nuestro pecado, que nos endurece poco a poco por su engaño, dice el autor en capítulo 3, versículo 13. O simplemente podemos desviarnos por las distracciones y placeres de este mundo. Y dejamos poco a poco de
fijar nuestros ojos en Cristo, atesorándole por encima de todas las cosas. Y sutilmente nos desviamos. Y todo creyente sabe algo de esta realidad en su vida. Nuestra vida devocional se estanca. Poco a poco nos endurecemos. Nuestra conciencia no es tan tierna como antes a la luz de este pecado. Ya no vemos con tanta claridad la gloria de Cristo que antes hemos percibido en la palabra. Cristo no es tan precioso a nuestro corazón como antes y comenzamos a contentarnos con otras cosas y nos desviamos de Cristo. Y el fin de este desvío puede ser desastroso, puede tener grandes consecuencias. Caer en pecado puede tener grandes consecuencias para nuestras vidas y podemos incluso en un desvío así, podemos traer reproche al nombre de Cristo. Podemos incluso experimentar la disciplina dolorosa de un padre que quiere hacernos volver al camino. E incluso para el creyente, este desvío sutil nos puede quitar la seguridad de nuestra salvación y llenarnos de temor y de dudas. Porque sabemos que sí, un creyente verdadero, una persona que profesa a Cristo, que incluso parece ser muy ferviente, muy piadoso, pero que luego se desvía y no se arrepienta y abandona a Cristo, sabemos que esta persona revela que nunca era de Cristo. Como dice 1 de Juan 2, sale de nosotros porque nunca era de nosotros. Y sí, sabemos que un creyente verdadero nunca va a desviarse de Cristo totalmente. Es sellado con el Espíritu que garantiza la herencia y Dios lo preservará. Pero cuando nos hayamos desviado de Cristo como creyentes y no vemos el fruto espiritual, el fruto que es la prueba de que el Espíritu mora en nosotros, podemos comenzar a preguntarnos, ¿soy de Cristo? ¿Verdaderamente soy salvo? Porque no veo el fruto en mi vida. Y esto para el creyente es aterrador. Porque sabemos que si uno sigue en este desvío sin arrepentirse, abandonando a Cristo, que al final Él mostrará que nunca ha sido de Cristo. Este es, hermanos, donde el desvío y el deslice espiritual puede llevarnos a estas dudas, a estos temores. Y el autor de Hebreos lo sabe, él sabe el peligro espiritual, sabe que hay un peligro real de desviarnos de Cristo y por esto nos advierte diciendo, cuidado, no sea que nos desviemos, porque su deseo es ayudarnos a correr con perseverancia la vida cristiana. Dice en Hebreos 6:11, deseamos que cada uno de vosotros muestre la misma solicitud hasta el fin para alcanzar la plena seguridad de la esperanza, a fin de que no seáis perezosos, sino imitadores de los que mediante la fe y la paciencia hereden las promesas. Él quiere que seamos diligentes para que tengamos plena seguridad, para que por la fe perseveremos hasta el final y recibamos las promesas. Y por esto nos advierte, porque el peligro es real. Podemos ser perezosos, podemos desviarnos de Cristo. ¿Qué es la solución a este peligro? El autor nos la proclama en versículo 1. Mirad el texto. Debemos prestar mucha mayor atención a lo que hemos oído, no sea que nos desviemos.
Esta es la solución al peligro de desviar. Hay que prestar atención al mensaje de Cristo. Deja de dormirte con el volante en la mano. Vas por el acantilado. Deja tu pereza espiritual. Deja tu descuido de las cosas de Dios y las verdades preciosas del Evangelio y presta atención. Si quieres evitar el deslice, el desvío espiritual, o si estás caminando bien, o si ya te has caído y quieres volver, la solución es la misma. Hay que prestar atención al mensaje de Cristo que hemos oído. Y hermanos, esta no es una sugerencia, es una exigencia. Dice que debemos prestar atención. La palabra significa que es necesario, es imprescindible, es un mandato para todo creyente. Pero también esta palabra es para ti si estás aquí y no has creído en Cristo y no has creído este mensaje que has escuchado. El mensaje es igual, presta atención a Cristo. Si seas creyente o no, este pasaje es para ti. Porque el autor nos va a mostrar por qué es tan necesario, tan vital prestar atención al mensaje de Cristo. Así que en este pasaje, Hebreos 2, del 1 al 4, vamos a ver 3 razones para prestar mayor atención al mensaje de Cristo. 3 razones para prestar mayor atención al mensaje de Cristo. Y primero, nos dice que tú tienes que prestar atención al mensaje de Cristo por causa de la superioridad del mensaje. Esa es la primera razón, la superioridad del mensaje. Y esta razón se ve en estas 2 palabras pequeñas del versículo 1, por tanto. Porque estas 2 palabras dirigen nuestra atención a lo que el autor ha dicho anteriormente, donde el autor lleva todo un capítulo proclamando la superioridad de Cristo sobre los ángeles. Porque dice en versículo 1 de capítulo 1 que Dios ha hablado hace mucho tiempo, en muchas ocasiones y de muchas maneras a los padres por los profetas. Estos hombres que hablaron su palabra movidos por el Espíritu. Pero también debemos darnos cuenta de que Dios habló por ángeles. Específicamente cuando dio la ley mosaica en el monte Sinaí. Y aunque en Éxodo no vemos ninguna referencia a Dios dando la ley a Moisés por ángeles, es una verdad que se confirma en otros pasajes en la Biblia. Pasajes como Hechos 7:53, donde Esteban habla de la ley mosaica y dice a los judíos, recibisteis la ley por disposición de ángeles. Pablo también testifica de esta verdad en Gálatas 3:19. Dice que la ley fue promulgada mediante ángeles por mano de un mediador. O como dice nuestro propio texto aquí, versículo 2, mirad el texto, dice, la ley mosaica es esta palabra hablada por medio de ángeles. Cuando Dios se reveló a su pueblo, dando la ley mosaica sobre el monte con truenos y relámpagos y fuego y gloria, hasta tal punto que el pueblo ni se podía acercar a la montaña o moriría. Él dio esta gloriosa palabra, esta ley, hablada ahí, hablando por medio de ángeles. Y es vital que entendamos esto, porque fue a esta ley dada por ángeles con su sistema de sacrificios que estos creyentes del primer siglo fueron tentados a volver. Fueron tentados a abandonar a Cristo para esta palabra hablada por ángeles. Y por esto el autor de Hebreos en el
primer capítulo, les proclama que Cristo es superior a los ángeles, diciendo en capítulo 1, versículo 2, que después de esta revelación anterior e inferior, Dios en estos últimos días nos ha hablado en su Hijo Jesús, mostrándonos que Él es la palabra final, Él es el heredero de todas las cosas, que en Él todas las cosas se sostienen, que Él es el creador de todo, siendo Dios mismo, que Él es el sacrificio final por los pecados. Y en los versículos 4 al 14 de capítulo 1 nos muestra que Jesús es el Hijo de Dios, que es mucho mejor que los ángeles. Y el autor proclama aquí la superioridad de Cristo, que Él es el Hijo que reina, a quien los ángeles sirven, el que recibe incluso la adoración de estos ángeles poderosos, para que nosotros entendamos que Jesús es superior, para que entendamos que Cristo es superior a los ángeles y para que así entendamos que el mensaje hablado por Cristo es superior a este mensaje hablado por medio de ángeles. Los hombres caen en terror ante los ángeles, los que son meros siervos del rey, pero los ángeles caen rostro en tierra ante el Hijo porque Él es superior y así su mensaje, el mensaje que Él vino proclamando también es superior. No hay que volver a un mensaje hablado por medio de ángeles. Dios ha dado el mensaje superior, ha hablado su palabra final en su Hijo. Y esta palabra es el Evangelio que vemos en las Escrituras. El mensaje que el hombre es pecador, que ha pecado y ha rebelado contra el Dios del universo y este pecado merece el castigo eterno, pero que Dios en su gran amor y misericordia envió a su Hijo unigénito al mundo y el Hijo eterno de Dios tomó carne y sangre y vivió una vida perfecta sin pecado para ser el sacrificio perfecto, muriendo en una cruz. Y 1 de Pedro 2:24 nos dice que Él mismo llevó nuestros pecados sobre su cuerpo en la cruz. La lista de nuestros pecados fue clavada con Cristo y ahí fue anulado en la cruz en su muerte. Todo nuestro pecado fue borrado por Cristo, el pecado de todos los que creen en Él. Y ahí en la cruz Jesús murió en nuestro lugar. Y Dios en su ira justa contra nuestro pecado derramó todo el juicio contra nuestros pecados sobre su Hijo amado y quebrantó a su Hijo amado en nuestro lugar para que por medio de su muerte tengamos perdón y vida. Pero esto no es todo el mensaje de Cristo, porque Él también después de morir fue sepultado y resucitó el tercer día y está ahora sentado a la diestra de Dios en las alturas, esperando este día cuando Él volverá para la salvación de los suyos y para juzgar todo pecado. Este es el mensaje de Cristo que Él vino proclamando. Y el mensaje es que si tú crees en Jesús, que Él es el Cristo, el Hijo de Dios que murió y resucitó, arrepintiéndote de tus pecados, tú serás salvo y tendrás vida eterna y escaparás de esta ira de Dios que viene sobre todo pecador y serás reconciliado con Dios para pasar la eternidad en gozo en su presencia. Este es el mensaje superior
a la palabra hablada por medio de ángeles. Esta es la palabra que hemos oído en Cristo. Esta es la única palabra de salvación y por tanto, dice el autor en capítulo 2, versículo 1, debemos prestar mucha mayor atención a lo que hemos oído, a este mensaje del Evangelio hablado por Cristo. No sea que nos desviemos. En el año 609, en una cueva en la monte Gira, un hombre se desvió. Según la historia, el ángel Gabriel supuestamente se le apareció proclamando un mensaje, una palabra que prometía el paraíso. Y otra vez en el año 1832 sucedió más o menos lo mismo. Cuando otro hombre vio una visión del ángel Moroni que se puso delante de él y le dio supuestamente una nueva revelación, otro camino a la salvación. Y obviamente estoy hablando de Mahoma y de Joseph Smith, de los mormones. Ambos que se desviaron de esta revelación superior de Dios en su Hijo para seguir una supuesta revelación angelical. Se desviaron de la palabra final de Dios hablada en su Hijo, el único mensaje de salvación. Y al hacerlo, llevaron a incontables multitudes de personas por este precipicio para su ruina eterna, porque no prestaron atención a esta advertencia de prestar atención al mensaje hablado por Cristo. Probablemente no estás viendo visiones de ángeles hoy, esperamos que no, ni estás siendo tentado a desviarte y volver al pacto mosaico, pero hay maneras más sutiles de desviarte del mensaje de Cristo. Puede ser que estés tentado a abandonar a Cristo por el razonamiento secular de este mundo que niega a Dios y busca socavar la autoridad y veracidad de Dios. O puede ser que estés tentado por un peligro aún más sutil, el peligro de confiar solo en tu propio razonamiento, tus propias percepciones. ¿No te gusta algo que lees en la palabra y así lo rechazas? Dios te proclama la verdad acerca de este mundo, acerca de tu pecado, acerca de la salvación, pero rechazas su sabiduría, decidiendo en lugar de confiar en Él y recibir su mensaje hablado por su Hijo, tú decides poner tu confianza en tu propia capacidad e intelecto. O puede ser para el cristiano sincero aquí hoy, que estás cayendo en esta trampa, luchando con tus dudas y preguntas al leer la palabra, y como no puedes comprobar con tus pensamientos, con tus sentidos físicos, con tus percepciones, no puedes ver con tus ojos las realidades descritas aquí en la palabra, estás tentado a desviarte de este mensaje de Cristo y volver atrás poniéndote a ti mismo como el árbitro de la verdad en lugar de confiar en Cristo, sea cual sea tu situación. Tú tienes que recordar que el mensaje de Cristo es superior a cualquier mensaje de ángeles, de hombres, de la psicología y de ti mismo. Es superior a la sabiduría humana. Es superior a tus percepciones, tus ideas, tus sentidos. Es la palabra que Dios ha hablado en su Hijo. Y por tanto, debemos prestar mucha mayor atención a lo que hemos oído, este mensaje de Cristo.
El autor de Hebreos te manda a prestar atención al mensaje que Dios habló en Cristo, porque Él es superior a todos los demás y su mensaje es superior a todos los demás. Y porque desviarte de este mensaje de Cristo va a tener grandes consecuencias de magnitud eterna. Y estas consecuencias son la segunda razón que el autor de Hebreos nos da para prestar atención al mensaje de Cristo. Vemos segundo, la consecuencia del mensaje. La consecuencia del mensaje. Otra vez, el autor de Hebreos argumenta desde la superioridad del mensaje de Cristo. Y nos muestra que como el mensaje de Cristo es superior, es mayor, también son las consecuencias de rechazar este mensaje. Mirad versículo 1. Debemos prestar mucha mayor atención a lo que hemos oído, no sea que nos desviemos. ¿Por qué? Porque si la palabra hablada por medio de ángeles resultó ser inmutable y toda transgresión y desobediencia recibió una justa retribución, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? Hay leyes que parecen no tener consecuencias. Por ejemplo, en Sevilla hay una ley que no puedes jugar ni al dominó ni a los dados en las terrazas de los bares. Otro ejemplo, aquí en Madrid, hace un tiempo, por ley, no podrías cantar en la calle sin primero aprobar un examen. Y dar comida a los gatos en la calle es estrictamente prohibido y puede suponer una multa de 1,000 euros. Todas estas leyes son vigentes, pero en la práctica es dudoso de que haya consecuencias para al romperlas. Pero el autor de Hebreos nos dice aquí que no es así con la palabra de Cristo, que ignorar este mensaje de Cristo tiene consecuencias inevitables. Y lo dice en versículo 2 usando otra vez el ejemplo de esta palabra hablada por medio de ángeles, la ley mosaica, afirmando, mirad el texto, que esta ley resultó ser inmutable. Esta palabra significa firme, fiable, confirmada, eficaz. Y la siguiente frase nos ayuda a entender en qué sentido la ley mosaico resultó ser eficaz. Porque, mirad versículo 2, dice, bajo esta ley, toda transgresión y desobediencia recibió una justa retribución. Nos acordamos de que cuando Dios dio la ley e hizo este pacto con su pueblo en el monte Sinaí, Israel se comprometió con obedecer sus mandatos. Y Dios también prometió que habría consecuencias de no obedecer o de obedecer este pacto. Prometió bendecir a Israel por su obediencia, dándoles descanso y paz en la tierra, llenándoles de bendiciones, morando en medio de ellos en gozo. Pero a la misma vez, tal como Dios prometió bendición abundante por la obediencia, Levítico 26 y Deuteronomio 28 nos muestran también que prometió maldiciones por su desobediencia al pacto. Consecuencias como la sequía, la hambruna, enfermedades y plagas, asedio y conquista por sus enemigos, y finalmente que serían expulsados de esta buena tierra y llevados cautivos a países lejanos en miseria. Estas eran las consecuencias de desobedecer el pacto. Y al leer el Antiguo Testamento, como algunos habéis hecho este año, vemos que cuando Israel violó la ley, todas estas consecuencias al pie de la letra cayeron sobre Israel, tal como Dios había prometido.
En otras palabras, el pacto mosaico, la ley hablada por medio de ángeles, resultó ser eficaz, firme. Las consecuencias no solo se prometieron, se llevaron a cabo inescapablemente. Toda transgresión recibió la retribución prometida. Dios cumplió su palabra. Pero si así fue con el mensaje inferior, la palabra hablada por medio de ángeles, cuánto mayor y más seguro no será el castigo para los que ignoran y rechazan la mayor palabra hablada por el Hijo. Si ellos no escaparon por descuidar la palabra hablada por ángeles, entonces versículo 3 pregunta, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? Esta salvación prometida en Cristo, en Cristo. Y la respuesta es que si tú rechazas la salvación que es por Jesús, no escaparás. No escaparás. El mensaje mayor tiene consecuencias mayores porque rechazar este mensaje no es rechazar a meros ángeles, es rechazar y menospreciar al Hijo amado de Dios. En otra de las advertencias del libro de Hebreos en capítulo 10, el autor nos muestra esta realidad. Dice Hebreos 10, 28, que cualquiera que viola la ley de Moisés morirá sin misericordia por el testimonio de 2 o 3 testigos. En otras palabras, desobedecer la ley mosaica, esta palabra hablada por ángeles, tuvo su castigo garantizado. Ibas a morir. Pero sigue diciendo, ¿cuánto mayor castigo pensáis que merecerá al que ha hollado bajo sus pies al Hijo de Dios y ha tenido por inmunda la sangre del pacto por la cual fue santificado y ha ultrajado al Espíritu de gracia? ¿Piensas que ignorar o rechazar el mensaje de Cristo es de poca importancia? Lo que la Biblia dice, lo que el autor proclama aquí es que si tú rechazas este mensaje de Cristo es como hollar al precioso Hijo de Dios bajo tus pies. Es despreciar, es desechar, es tener por basura la sangre preciosa del Hijo amado de Dios, quien murió en la cruz por los pecados. Y dice que si tú desprecias así al Hijo de Dios, si rechazas una salvación tan grande, entonces puedes tener por seguro que no escaparás. Como Juan 3:18 dice, el que cree en el Hijo no es condenado. Pero el que no cree en el Hijo ya ha sido condenado. ¿Por qué? Porque no ha creído en el unigénito Hijo de Dios. Dios ha dicho, aquí está mi Hijo, que envió para morir en el lugar de pecadores, para que tú seas salvo. Y Él lo exhibió públicamente como propiciación, como sacrificio por los pecados. Y si tú no crees, ya has sido condenado, rechazando la única fuente de salvación, despreciando al Hijo de Dios, hollándolo bajo tus pies. Y como con la ley hablada por ángeles, Dios cumplirá su promesa. El que no cree en el Hijo no escapará. Pero cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el hombre que desprecia no a un ángel, sino al Hijo unigénito de Dios. En Hebreos 10, Dios dice, horrenda cosa es caer en las manos del Dios vivo. Y el que rechaza al Hijo amado experimentará ese horror en el infierno por toda la eternidad. Hermanos, el mensaje de Cristo no es un mensaje cualquier.
Es el mensaje de salvación. Y no es como estas leyes de cantar en la calle o de dar comida a los gatos que realmente no tienen sus consecuencias. Dios ama a su Hijo y si una persona rechaza el sacrificio de su Hijo amado, Él seguramente castigará, Él cumplirá su palabra sin fallar. Pero en esta misma promesa de Dios de castigar a los que rechazan a su Hijo, hay un rayo brillante de esperanza y confianza. Porque tal como promete sin fallar castigar a los que rechazan a su Hijo, Él promete sin fallar salvar a todos los que creen en Él. Y si tú vienes a Él arrepentido, poniendo tu fe y toda tu confianza en el Hijo amado de Dios, entonces la promesa de Dios está fija, es asegurada, Él te salvará. El llamado del Evangelio de esta palabra de Cristo es: ven a Cristo hoy, cree en Él y serás salvo. Pero no solo debemos prestar atención a este mensaje del Evangelio porque hemos visto primero que es superior a los ángeles, o segundo porque tiene consecuencias eternas, sino también debemos prestar atención al mensaje de Cristo porque es fiable, es cierto, es confirmado. Y esta es la tercera razón para prestar atención al mensaje de Cristo que vemos en versículos 3 y 4. La confirmación del mensaje. Razón número 3, la confirmación del mensaje. Refiriéndose a la palabra de salvación en Jesús, el autor dice en versículo 3, la cual, después que fue anunciada primeramente por medio del Señor, nos fue confirmada por los que oyeron, testificando Dios juntamente con ellos, tanto por señales como por prodigios y por diversos milagros y por dones del Espíritu Santo según su propia voluntad. En las cámaras de los tribunales, establecer la veracidad de un testimonio es esencial. Si los testimonios se contradicen, no se puede fiar de ellos, no se puede confirmar su veracidad, pero al contrario, cuando 2 o 3 testimonios se acuerdan con precisión en cada punto, se confirma con veracidad que esta es la verdad. No fue distinto bajo el antiguo pacto. Para confirmar cualquier testimonio, como ya hemos visto, fue necesario presentar 2 o 3 testigos. Y con el testimonio de 2 o 3 testigos, cualquier que violaba la ley de Moisés moriría. Por esto, cuando Jesús apareció ante el Sanedrín, estaban buscando por lo menos 2 testigos contra él y no se pudieron encontrar. Pero por otro lado, cuando 2 o 3 testigos coinciden, puedes saber con certeza que el mensaje es verdad. Y el autor de Hebreos aquí está demostrándonos y mostrándonos que debemos prestar mayor atención a la palabra de Cristo porque los testimonios se han dado y están en acuerdo perfecto. Comenzando con el testimonio de Cristo mismo. Mirad versículo 3. El mensaje de salvación fue anunciada primeramente por medio del Señor. Este mensaje fue anunciado y realmente la palabra significa hablada por el Señor Jesucristo. Y esta palabra aquí, hablada, es diseñada para recordarnos de lo que el autor declaró en Hebreos 1:2, que en estos últimos días Dios nos ha hablado en su Hijo, porque nos muestra que cuando el Hijo de Dios vino a la tierra,
no vino proclamando su propia palabra, su propio mensaje, sino la palabra de Dios. Es lo que Jesús dice en Juan 14, versículo 24. Dice, la palabra que oís no es mía, sino del Padre que me envió. Jesús no vino hablando su propia palabra. Pero preguntas, ¿cómo nos ayuda esto, nos sirve esto para confirmar la veracidad del testimonio de Jesús? Bueno, si un chef en un restaurante aquí en Madrid te dijera que hace la mejor comida en todo Madrid, no lo vas a creer, porque él está buscando su propia gloria. Claro que él se cree mejor que los demás, pero si sus clientes y las críticas gastronómicas escriben revistas y dicen todos su testimonio, se acuerdan, wow, qué buena comida hace este chef, entonces sí los vas a creer. ¿Por qué? Porque no están buscando su propia gloria, sino la gloria de otro. De la misma manera, Jesús explica esta realidad en Juan 7:18. Dice que el que habla de sí mismo busca su propia gloria, pero el que busca la gloria del que le envió, este es verdadero. Y cuando Jesús vino, no vino hablando de sí mismo, buscando su propia gloria. Él vino buscando la gloria del Padre, proclamando toda la palabra que Él le había dado. Y así el testimonio del Hijo de Dios confirma la veracidad de la palabra de Dios. Pero también el autor da un segundo testimonio aquí, confirmando este mensaje. Dice, versículo 3, nos fue confirmada por los que oyeron. Y esta palabra confirmada significa establecer, afirmar, poner fuera de duda. Y fue confirmada así por los que oyeron, los que escucharon esta palabra hablada directamente de la boca de Cristo. Y principalmente aquí está hablando de los apóstoles que estaban con Jesús, que fueron testigos oculares de su vida, muerte y resurrección y que oyeron su enseñanza. Y en Hechos 1 vemos que Cristo les dio a los apóstoles el rol de serle testigos en Jerusalén, en toda Judea y Samaria y hasta los confines de la tierra. Los apóstoles fueron escogidos por Cristo como testigos de Él. Y en Hechos 4:33 los vemos cumpliendo esta misión. Dice que con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús. Los apóstoles fueron encargados por Jesús para serle testigos, para proclamar y confirmar este mensaje de salvación. Y aunque los recipientes de esta carta probablemente nunca habrán conocido a los apóstoles, nunca habrán conocido o visto a los apóstoles, y nosotros tampoco tenemos la oportunidad de conocer a los apóstoles de primera mano. Tenemos su palabra escrita aquí en la Biblia, en las escrituras que tenemos en nuestra mano. Tenemos en las escrituras el testimonio, la palabra confirmada por los apóstoles, su testimonio acerca de Cristo, y el autor dice que debemos prestar atención a ella. Pero también nos dice que no solo fue confirmada por los apóstoles, sino también por el mismo Dios Padre. Mirad el versículo 4, dice que Dios estaba testificando juntamente con ellos. Porque el Padre no solo envió a su Hijo y habló en su Hijo, sino también testificó de su Hijo. Y lo hizo, dice el texto, juntamente con ellos, hablando de los apóstoles. Ellos proclamaban y confirmaban el mensaje de Cristo y a la misma vez Dios estaba testificando juntamente con ellos para confirmar el mensaje que ellos proclamaban.
no con palabras poderosas, sino con obras milagrosas. Dice versículo 4 que Dios testificó tanto por señales como por prodigios y por diversos milagros y por dones del Espíritu Santo según su propia voluntad. Y podríamos decir mucho sobre este versículo y desarrollar toda una teología de milagros y los dones, pero el punto central es sencillo, que la actividad milagrosa, las obras poderosas de los apóstoles y otros en la iglesia temprana no fueron la obra de hombres, sino la obra de Dios actuando por medio de ellos con un propósito central. El propósito de confirmar la veracidad de la palabra. Porque si proclaman tener una palabra nueva de Dios, no los vas a creer. Pero si hacen las obras que solo Dios puede hacer, sanando a los enfermos, dando vista a los ciegos, resucitando a los muertos, entonces sí los vas a creer. Y Dios obró estas señales por medio de los apóstoles con el propósito de confirmar la palabra que ellos hablaron. Y si preguntas por qué no vemos todos estos milagros hoy, la respuesta es porque ya tenemos la palabra confirmada en las Escrituras. Ya no es necesario ver milagros para saber la veracidad del mensaje. Se ha confirmado por la inspiración de Dios en las Escrituras. Pero no solo fue Dios el Padre confirmando la veracidad de la palabra, sino también Dios el Espíritu, quien confirmó este mensaje, dice el texto, por dones, literalmente por distribuciones del Espíritu que Él dio conforme a su voluntad. Y otra vez, podríamos hablar mucho sobre los dones del Espíritu, pero entendemos que aunque la mayoría de los dones del Espíritu sirven principalmente para la edificación de la iglesia hoy y ahora, el Espíritu dio algunos dones a la iglesia temprana con un propósito específico, el propósito de confirmar la palabra de Cristo. Estos dones, específicamente los dones de señales o milagros, fueron el medio por lo cual el Espíritu dio testimonio de la veracidad del mensaje proclamado por los apóstoles. De manera que nadie pudiera negar que este mensaje que proclamaron es de Dios. Hermanos, este mensaje de salvación es una palabra gloriosa. No es el mensaje de meros humanos, no es una opinión que se puede desechar o no estar de acuerdo. Es la palabra de Dios confirmada y asegurada por la Trinidad misma. Y así demanda tu atención y obediencia y fe y sumisión. Y el autor nos llama aquí a prestar atención a este mensaje confirmado por el Dios que no miente. Esta es la advertencia del autor de Hebreos, una advertencia que tú y yo necesitamos. ¿Por qué es tan fácil, hermanos, el desviarnos? Es tan fácil perder de vista las señales marcadas en los árboles y encontrarnos titubeando sobre el acantilado en peligro espiritual. Y quiero hacerte la pregunta hoy, ¿estás desviándote de Cristo? Entre todas las ocupaciones de la vida diaria, ¿has perdido de vista las señales marcando el camino, el mensaje de Cristo y su evangelio glorioso? Hay otras cosas que han quitado tu vista de Él, tu mirada de Él y de una fe sincera en Él. ¿Has dejado de buscar al Señor diligentemente cada día? ¿Has sido endurecido por el engaño de algún pecado
que rehusas arrepentirte de ello? ¿O estás simplemente jugando con la idea de Cristo, realmente con un pie adentro y otro fuera, pero sin poner toda tu confianza en Él como totalmente suficiente para la salvación? Sea cual sea tu situación, el autor de Hebreos te ha dado una advertencia fuerte, una advertencia y exhortación que Dios nos da como creyentes para ayudarnos en la lucha contra el pecado, que nos da para que fijemos nuestros ojos en Cristo, para que no languidezcamos en nuestra pereza espiritual, sino que seamos fructíferos, llevando mucho fruto para la gloria de Dios y para que tengamos la plena seguridad de nuestra esperanza hasta el final. Así, hermano, en Cristo, presta atención hoy a este mensaje que has oído. Pero también hay una advertencia para ti si no has creído en Cristo. Porque desviarte de Cristo, rechazar este mensaje de Cristo, tendrá su justa retribución. Te advierte este pasaje que si abandonas la única fuente de la salvación y de perdón, no escaparás del juicio venidero. Y así esta advertencia te llama a dejar tu camino pecaminoso y tu incredulidad y a creer en este glorioso Hijo de Jesús que murió por los pecados, para que seas reconciliado con Dios y tengas vida eterna con Él por toda la eternidad. Hermanos, prestemos atención al mensaje de Cristo. Es una advertencia que no podemos ignorar. Oremos. Dios, te damos gracias que tú te has revelado a lo largo de la historia, pero específicamente en la persona de tu Hijo amado Jesús. Te damos gracias por este evangelio que hemos oído, este mensaje de Cristo que nos ha sido proclamado, que en Él y por medio de su muerte y resurrección hay perdón. Gracias porque lo hemos escuchado, porque nos lo has revelado. Ayúdanos, oh Señor, en nuestra debilidad, a aferrarnos a Cristo, a este mensaje de Cristo, a no desviarnos de Él, a no alejarnos de esta verdad. Ayúdanos por tu Espíritu hoy, Dios, a fijar nuestros ojos en Él, a atesorarle a Él, para que perseveremos en la fe, para que perseveremos hasta el final con el gozo pleno de saber que somos de Él y que pronto pasaremos la eternidad con Él. Señor, si hay alguien aquí que esté rechazando tu palabra, rechazando este mensaje de Cristo, tráele al conocimiento, a la convicción de que tu palabra es verdad, de que Cristo vino a la tierra y murió en la cruz para la salvación de los que creen en Él. Y Señor, trae a esta persona a la fe en tu Hijo amado Jesús. Oramos todo esto en el nombre de Cristo. Amén.